Hola, ¿cómo están? Me llamo Carolina Pezzone, soy nutrióloga. La vez pasada hablamos sobre cómo hacer una dieta ideal con las proporciones ideales de hidrato de carbono, proteínas y grasas. Hoy lo vamos a volcar en alimentos, ejemplos de plato principal equilibrado en nutrientes. No te lo pierdas. Sabemos que un plato de comida debe ser equilibrado en nutrientes. ¿Qué significa? Que tenga los 3 macronutrientes, hidrato de carbono, proteína y grasa en su proporción ideal. Que ahora lo vamos a ver porque depende el objetivo. Si hay alguien que tiene que mantener el peso, tiene que tener una determinada proporción el plato. Aquella persona que debe mantener el peso, solo comer un plato saludable, va a ser con la siguiente proporción. Lo ideal sería que el plato se distribuya en 3 partes iguales. Una parte que tenga que ver con las proteínas, todo lo que venga de huevo, queso y carnes. Obviamente, para no sumar muchas grasas saturadas de origen animal, vamos a elegir aquellos que comen carnes magras, bien desgrasadas, sacarle bien la grasa visible y sobre todo los cortes, que sean lo más magro posible. Huevos y queso. Por ejemplo, si yo tengo una porción de carne, más o menos, también difiere si es hombre o mujer y demás por el tema de que los hombres siempre comen un poquito más. Pero más o menos palma y un poco más, palma y media de la mano de carne con el grosor, ¿sí? Tipo medallón. Eso que no supere los 200 gramos en hombres y 150, 120 en mujeres. La diferencia está en eso, no es que quiero separar hombres o mujeres, sino que tiene que ver con el metabolismo y con las cantidades que los hombres gastan un poco más. Tienen más posibilidad tienen más masa muscular, o sea, el metabolismo basal siempre va a ser mucho más elevado en los hombres. Pero bueno, todo depende también, si hay una mujer deportista puede llegar a consumir 200 gramos de carne. Y lo importante es siempre variar, no siempre carne roja. Carne roja 1 o 2 veces por semana y después aumentar un poquito la frecuencia de las carnes blancas, sobre todo el pescado, ¿sí? O cerdo bien magro también, bien desgrasado. Si no vamos a comer carne, podemos reemplazarlo por 2 o 3 huevos. O 2 huevos y un pedazo de queso por salud, como para hacer un omelette o una tortilla, pero tratemos de no mezclar o agregar carnes con huevo en el mismo plato, porque ahí sí se sumaría mucho cantidad de proteínas y grasas. Si nos pasamos de 1,2 a 1,5 hasta 2, si nos pasamos de 2 gramos de proteína por kilo de peso por día, vamos a cargar de trabajo el riñón y a la larga podemos tener algún problema. Para aquellos vegetarianos que sí comen lácteos y huevos y queso, entonces lo que vamos a hacer es incluir más cantidad de legumbres. Sabemos que la legumbre también tiene un porcentaje alto de hidrato de carbono, pero un 40% es proteína, entonces los tenemos que consumir sí o sí en forma más frecuente. Todo lo que es legumbre es arvejas, lentejas, garbanzos. También podemos incluir quinoa, que es un cereal, pero tiene mucho componente de proteínas. Y completar el requerimiento de proteínas con queso y huevo. Pero aquellos que son veganos vamos a tener que aumentar la cantidad de garbanzos, lentejas, de legumbres hasta medio plato, ¿sí? En cualquier forma de preparación. Y podemos incluso agregar soja texturizada o carne de soja, que le llaman también. El otro tercio del plato tiene que ver con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono tenemos 2 tipos, complejos y simples, de absorción lenta y de absorción rápida. Esto es así: mínima cantidad de absorción rápida, o sea, de los que tienen índice glucémico elevado, ¿sí? Los que nos hace subir de golpe la glucosa en sangre. Es lo que más hay que evitar o esporádicamente, siempre recordando que no hay nada prohibido, pero sí consumirlo de forma esporádica. Todo lo que es refinado, azúcar y harinas blancas refinadas, todo lo que se hace en base a eso. Sí, elegir hidratos de carbono de absorción lenta,
Si fuera una harina, debería ser integral, ¿sí? Con el grano entero molido o sin moler, como por ejemplo el arroz, ¿sí? Entonces, todo lo que sea hidrato de carbono que tenga su fibra lo más natural posible, salvo aquellos que son celíacos, que no les queda otra que comer harinas, lo que tenga que hacer con harinas que sea sin gluten, obviamente. Y no existe la harina sin gluten que sea integral, ¿sí? Porque primero hay que refinarla para sacarle el gluten. Ese es el único problema. Pero de todas formas, a los celíacos tampoco les recomiendo que consuman mucha harina sin gluten, aunque no tenga gluten. No es un alimento saludable como a veces se forma como el mito de que todo lo que es para celíacos es saludable. Todo salvo la harina. Y nos faltó mencionar las grasas que van a estar distribuidas en todo el plato. Sobre todo en las carnes, aunque sean desgrasadas, vamos a tener grasas de origen animal, que son las saturadas, intramuscular, ¿sí? Y después a las verduras o al arroz, a los cereales, podemos agregarle el aceite o que tendría que ser en poquita cantidad, aunque sea saludable y porque tiene los ácidos grasos que puede ser omega 6, omega 9, ¿sí? Y después tenemos también algunas verduras como el guacamole o la palta, como le llamamos nosotros en Argentina, que contiene gran cantidad de grasas, que son saludables, así como las frutas secas, como las nueces y las almendras y el aguacate. Pero no la podemos consumir en mucha cantidad por el tema de las calorías. Hay muchas calorías, entonces eso hace que podamos tener algún aumento de peso, o los que tienen que bajar no puedan bajar porque suman calorías desde esas grasas. Las grasas tienen 9 calorías por gramos y los hidratos de carbono y las proteínas 4. Entonces, si hay mucha cantidad de grasa, sí va a aumentar el peso. Y aquellos que tienen que descender de peso, vamos a priorizar mayor cantidad de verduras tipo hortalizas. Entonces, medio plato de todo lo que sea de origen vegetal, tipo hortalizas. Y lo que sea hidrato de carbono, o sea, un cuarto del plato de todo lo que venga de un grano, cereal, legumbre y también papa y batata, la vamos a ubicar en ese sector, no en el medio plato de verduras, porque ahí sí va a sumar muchas calorías. Y las proteínas, un cuarto del plato, o sea, achicar un poquitito para que no nos falte ese requerimiento de proteínas, obviamente bien magras y desgrasadas, y para que también nos dé saciedad, porque la proteína es una molécula grande y el organismo tiene que hacer mucho esfuerzo para poder digerir, metabolizar. Entonces nos acelera un poco el metabolismo y nos da saciedad, como la fibra. Sí, hay que recalcar el aceite, una cucharadita de té como para condimentar las ensaladas y todo el plato. Y para finalizar con estos ingredientes o alimentos que corresponden al plato principal, podemos armar cualquier tipo de preparación, ya sea un wok de fideos con verdura en juliana, en tiritas, con unas tiritas de pollo, un arroz tipo risotto, con obviamente poca materia grasa, tratar de no usar crema de leche o manteca porque aumentamos el valor calórico desde la grasa. Y quizás también la crema de leche tiene grasas saturadas con colesterol. Podemos hacer un guisito que le llamamos nosotros de lentejas o cazuela de lenteja, que puede tener unos daditos de carne con la cantidad que corresponda de acuerdo al objetivo, o sea, de acuerdo a la proporción del plato. Y mucha verdurita para aumentar el volumen del plato, ¿no es cierto? Y así con todo el tipo de preparación que tradicional o no tradicional, vamos a elaborar un plato determinado con la cantidad necesaria de cada ingrediente.